antibióticas, las toxinas, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ver qué antibiótico dar, pues, ¿no? Porque es una diarrea, si se trataría de una diarrea infecciosa, ¿no es cierto? Sí, Vamos, ya no doctora. te quito más tu tiempo, Diego, comenzamos. Ya. Esto Te ya corto solo para... cuando creo que hay algo muy grande para meterme, ¿ya? Si no, no. Listo. Ujú, ya. Entonces ya habíamos hablado de la definición, ¿no? Que es el cambio de la frecuencia, de la consistencia, o también se puede hablar de más de 200 gramos al día. Aguda menos de 2 semanas, persistente de 2 a 4 semanas y crónica más de 4 semanas, ¿no? Estas definiciones del Harrison. La diarrea, vamos a enfocarnos esta vez más en las causas. Ahora, la diarrea aguda, la más frecuente causa de las diarreas agudas es que sea infecciosa, ¿no? Y casi es la totalidad de los casos. Mientras que el otro 10% serían fármacos, ¿no? Sobre todo antibióticos, antiarrítmicos, que pueden ser varios, ¿no? Pero sobre todo hay que asociarlo, en este caso lo asociamos a que empieza la diarrea y justo se correlaciona con el inicio del uso de los fármacos, ¿no? Y causas ya más raras que son urgencias como la colitis isquémica, la diverticulitis, una oclusión intestinal y una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como dijo la doctora, es importante ver acá las toxinas, el mecanismo por el que se forman, ¿no? Como habíamos visto estas dos primeras, sus periodos de incubación son cortos, ¿no? Y nos dan unas diarreas de tipo acuosas. Y mientras que las toxinas, las enteroadherentes, nos van a dar unas diarreas que están caracterizadas. Estas de acá, las primeras, tanto la toxina preformada como la enterotoxina, nos van a dar poco tiempo, hay vómitos y nos dan fiebre baja, ¿no? O casi no puede haber fiebre. Mientras que estas toxinas enteroadherentes, se caracterizan por darnos mayor fiebre, hay vómitos bajos o pueden estar ausentes y el dolor es mayor, ¿no? Luego tenemos las productoras de citotoxinas, que ya son bacterias, y las mismas bacterias invasoras, que como ven, tienen un periodo de incubación, porque ya la misma infección es por la bacteria, y nos dan un periodo de incubación mayor, ¿no? Entonces las causas, lo podemos dividir tanto si es que está afectando el colon, o si es que se está afectando el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado se caracteriza porque suele producir diarreas de tipo acuoso, mientras que las del colon nos dan diarreas del tipo disentéricas, ¿no? Sanguinolentas, estas de acá son voluminosas, estas de acá tienen bajo volumen, ¿no? Estas de acá presentan sangre, estas no presentan sangre, ¿no? Solamente son acuosas, mientras que estas nos dan mayor fiebre, ¿no? Acá por ejemplo podemos asociar a los patógenos según los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la salmonela se da con el consumo de mayonesa y de huevos, ¿no? Y también se ha visto que es con aves, sobre todo esto de corrales. La Escherichia coli, sobre todo la enterotoxigénica, que es la asociada a la diarrea del viajero. El Clostridium perfringens, que se da con consumo de alimentos enlatados. El Staphylococcus aureus con el consumo de mayonesa. Tenemos también la infección por Bacillus cereus, o bueno, por su toxina que nos da vómitos. Y luego empieza la diarrea y que se da por consumo de alimentos recalentados, en especial el arroz, ¿no? Y el vibrio cólera, ¿no? Acá hay que hacer bueno, la causa más frecuente de diarrea acuosa es la E. coli de tipo enterotoxigénica. Pero si es que hablamos de brotes o epidemias, ¿no? En una comunidad se ve que hay diarreas acuosas, la causa de un brote más frecuente de diarrea acuosa es vibrio cólera. Pero si fuera un tipo de diarrea disentérica, ya sería una Shigella dysenteriae de tipo 1, ¿no? Entonces esta sería un brote disentérico y esta sería brote de diarrea acuosa, ¿no? Y esta sería la causa de diarrea acuosa en general más frecuente, ¿no? Del tipo bacteriano. Porque si hablamos de las bacterias, estas de acá son las más graves, pero la diarrea más frecuente es viral, ¿no? Esta es la más frecuente. Y dentro de las diarreas virales más frecuentes tenemos el rotavirus, que es la causa más frecuente de diarrea en niños menores de 2 años, y el norovirus para adultos, ¿no?
mientras que el citomegalovirus se asocia al VIH, sobre todo cuando hay un recuento de CD4 menor de 50. ¿No? El adenovirus, también que causa diarreas disentéricas, y el virus del herpes simple que se asocia a prolapso rectal, ¿no? Mientras que, bueno, acá las bacterianas de colon tenemos el Campylobacter que se asocia al síndrome de Guillain-Barré, el Clostridium difficile, que es la causa más frecuente de diarrea intrahospitalaria y en uso de antibióticos 3 meses antes, ¿no? La Yersinia, que se puede asociar a pericarditis, se puede asociar a glomerulonefritis y se puede asociar a artritis, ¿no? A tiroiditis autoinmune, disculpen. A tiroiditis autoinmune. Ya. Mientras que en las causas de protozoos, el Microsporidium sobre todo que causa diarrea persistente en pacientes con VIH, y la Yardia lamblia, que es el protozoorio más frecuente asociado a diarrea persistente, no más de 2 semanas. Mientras que la entamoeba histolítica se asocia a hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y que también puede causar colapso. Esto es lo mismo, pero esto está dividido por el tipo de diarrea, ¿no? Acuosa. Esto acá también, porque si lo quieren Regresa, revisar. Diego, al anterior. Regresa, Diego, al anterior. Solo para acotar, ¿ya? Para que sea más fácil. La anterior diapositiva. Solo para que quede claro. Tu compañero habló, dio características, ¿no? De volumen, de sangre, de dolor, de todo. No se olviden, hay en clínica para diarreas están dos. Una de colon derecho y intestino delgado y la otra es de colon izquierdo, ¿sí? Las de colon derecho, tú por la clínica, tú puedes llegar a saber qué tipo de diarrea, inclusive hasta qué bacteria lo causa, más o menos, un aproximado, ¿no? O dónde es que está atacando. ¿Por qué? Porque en la clínica de diarrea de intestino delgado y de colon derecho, ¿cómo es? Es el resumen de todo lo que ha dicho tu compañero, que tiene borborismos, tiene dolor, tiene distensión abdominal y gran volumen. Ese es el resumen de colon, es decir, más colon izquierdo, ¿verdad? ¿Cómo es la de colon izquierda? Tiene sangre. ¿Por qué tiene sangre? Porque es la parte terminal de la digestión, tiene sangre. Es de menos volumen, menos contenido fecal, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas? Tenesmo, pujo, ¿sí? Fácil, chicos. Bonito tu resumen, Diego. Felicitaciones. Sigue. Ya. Esto es lo mismo como le había dicho Acá también se puede ver por la microectoscopía, ¿no? Esta sangre esta diarrea es causada por rotavirus verdosa y en agua de lavado de arroz que es por cólera, ¿no? Igualito, diarreas inflamatorias, o diarreas de colon derecho, ¿no? Acá está según el síntoma y su periodo de incubación. Y estas son las complicaciones, ¿no? La bacteriemia, sobre todo se puede asociar en pacientes que tienen VIH y está relacionada a la Shigella, a la Salmonella, al Campylobacter fetus, ¿no? El síndrome urémico hemolítico, que nos da insuficiencia renal, sobre todo en niños, insuficiencia renal, trastornos de la coagulación, que está asociada a especies de Shigella y a la E. coli, productora de toxina Shiga, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía progresiva ascendente que está asociada al Campylobacter y Uyuni. Y la otra es la artritis reactiva, que nos da artritis, uveitis y conjuntivitis, y que se puede asociar al Campylobacter, a la Salmonella y a la Shigella. Entonces ya con esto ya podemos hacer la evaluación, ¿no? Preguntar sobre la duración, el inicio, el patrón, la forma de las heces, ¿no? Esto es para ordenar, ¿no? Según lo que ya les he hablado. Y hallazgo sobre todo el ortostatismo y potenciación para descartar complicaciones de deshidratación, ¿no? Que es más frecuente en niños. Entonces el diagnóstico, como la mayoría son leves y se autolimitan, no necesitan mayor diagnóstico, ¿no? Solamente mayores profundidad en las pruebas, que podemos observar nomás. Pero si es que tiene estos síntomas de alarma, ya amerita un mayor estudio, ¿no?
como por ejemplo, hay signos de deshidratación, hay sangre macroscópica, fiebre mayor de 38.5, sin que 48 horas no mejora, si es que he usado antibióticos, ¿no?, para descartar Clostridium, si hay brotes en la comunidad, y si hay dolor en pacientes mayores de 50 años, o si afecta a ancianos, ¿no?, a todos los ancianos o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces este cuadro de acá del UpToDate, que es para el estudio, la mayoría, bueno, como se darán cuenta, este es de un artículo que es para lugares donde son ricos en recursos, ¿no? O sea que se puede hacer un estudio más grande, y se pueden sacar incluso serología para detectar anticuerpos, pero en este estudio, en este cuadrito de Harrison se ve más fácil, ¿no? Primero hacer la anamnesis y la exploración para ver hacia qué nos orienta. A todos, como ven, si es leve, moderada o intensa según los signos de deshidratación, primero damos líquidos y electrolitos, ¿no? Incluso ya podemos empezar terapia empírica si es que si es que nos orientamos hacia un patógeno, pero esto ya se va a hablar después. Si la diarrea es leve y ya no persiste y se resuelve, se acaba, ¿no? Pero si es que no persiste, se puede hacer estudios microbiológicos de eso, ¿no? Principalmente el coprocultivo. También se puede hacer el parasitológico seriado, ¿no?, que se da en 3 días. O sea, el coprocultivo es sensible porque las bacterias eliminan se van secretando de forma continua, ¿no? En cambio los parásitos es intermitente, ¿no? Un día puede que salga negativo, al otro también, pero al tercer día ya nos puede salir positivo. Entonces se tienen que hacer 3 pruebas, ¿no? En cambio el coprocultivo, si no sale negativo a la primera, ya descartamos, ¿no? Entonces, como les digo, si es que hay estos síntomas de gravedad, ya hacemos mayores estudios, ¿no? Ya. Y es la diarrea crónica, que, bueno, esto es una alteración persistente, o sea, ya más de 4 semanas de las heces sueltas, y que se pueden catalogar en el Bristol del 5 al 7, ¿no? 3 al 4 es lo normal, ¿no? Estas van asociadas a estreñimiento, y el 5 al 7 ya son diarreas, ¿no? Entonces ya estudiamos la diarrea aguda y ahora la crónica, que puede ser de tipo acuoso, inflamatorio y de tipo graso, ¿no? O diarreico. La diarrea acuosa puede ser de tipo secretora u osmótica. La inflamatoria, ya vamos a ver cada una de sus características. Por ejemplo, la diarrea crónica de tipo acuosa, que es secretora y osmótica. La secretora, no se olviden que son altos volúmenes y que el ayuno no lo mejora, ¿no? Con el ayuno está igual. En cambio, acá en la osmótica son bajos volúmenes, pero con el ayuno mejoran, ¿no? El ayuno ayuda a mejorar porque acá hay un osmolito que jala agua a la luz y entonces no deja que se reabsorban el líquido. Entonces podemos dividirlo de muchas formas, pero una forma fácil de dividirlo sería hacerlo entre orgánico y funcional, ¿no? Ahora, la orgánica son casi todas, ¿no? La única funcional que nos importa acá sería de acá, el síndrome de intestino irritable, pero de tipo diarrea, ¿no? Porque puede ser también de tipo estreñimiento o de tipo mixto, ¿no? Que se combinan los dos. Que ya vamos a ver más también de esta. Diarrea con ácidos biliares, como les digo, en pacientes colecistectomizados, como ya habíamos visto, se vierten los ácidos biliares y esto funciona como un osmolito, ¿no? Que ayuda a traer el agua al intestino. Esto puede ser por síndromes de mala absorción, entre ellos deficiencia de lactasa, el exceso de alcohol que puede daña el enterocito, ¿no? Daña el enterocito y no hay buena reabsorción. Puede ser una neoplasia del colon, que también se puede presentar así. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede debutar como una diarrea aguda, pero que se estudia acá dentro de las diarreas crónicas, que hay de 3 tipos, ¿no? Una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, y bueno, acá el UpToDate incluye la colitis microscópica, que Harrison también le llama colitis atípica, que a diferencia en estas sí encontramos, las 3 son colitis, ¿no?
pero acá hay patología evidente macroscópicamente, pero acá en la colonoscopia no vemos nada, ¿no? La enfermedad celíaca, esto que es una intolerancia al gluten. Solo porque desgraciadamente por ahí ustedes solo hayan visto del pregrado colonoscopías. En cuanto a la colitis microscópica, pues eso es microscópica, no se ve. Tú Claro, entras con el colono y no ves nada, ves un colon normal, de mucosa normal, de glándulas normales, de vasculatura normal. Es por eso que nosotros tomamos biopsia, biopsias, ¿no? tomamos un promedio de 8 biopsias en colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Tomamos 2 biopsias de cada uno, precisamente es para el diagnóstico de una colitis Ujú. microscópica. Y la conclusión de la colono es colonoscopía completa, pues normal. A diferencia de las colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ya es son signos macroscópicos, pues no. Ujú. Continúa, digo. Ya. Después tenemos drogas, por ejemplo, los macrólidos, AINES, eh, a ver, acá en causas infrecuentes, como les digo, esta de acá es la única funcional, el resto todas son orgánicas, ¿no? Una isquemia mesentérica que va con dolor y diarrea, linfomas, pancreatitis por problemas de mala absorción, ¿no? Ya habíamos visto que lo normal es 7 gramos de grasa en las heces, de 14 a 25 es cuando hay problemas de intestino delgado, y cuando es una insuficiencia pancreática ya va más de 32, ¿no? La enteropatías por radiación, un hipertiroidismo también nos puede dar diarrea, una diabetes, por daño neuropático, y una giardiasis, ¿no? Estas infecciones crónicas, sobre todo en pacientes que inmunosuprimidos, ¿no? Incluso hay un tipo de síndrome de intestino irritable que es posinfeccioso, ¿no? O sea, hay una infección y con el paso del tiempo persiste el síndrome de intestino irritable, pero mejora con el tiempo. Hipoparatiroidismo, causas más frecuentes ya son tumores, ¿no? Tumoraciones gastrointestinales como el bipoma, que nos da diarreas muy abundantes, ¿no? Bastantes litros. Gastrinoma, en el síndrome de Solinger-Erickson, ¿no? Sobre todo lo asociamos a úlceras, úlceras de tratamiento, refractarias al tratamiento. Y los tumores carcinoides pueden ser de intestino o metástasis de un carcinoide bronquial. Incluso acá esto nos habla de la diarrea facticia, que es una diarrea que, como habíamos visto, es una diarrea que es simulada, ¿no? El paciente puede tomar laxantes y simula su enfermedad, ¿no? Entonces, acá está lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Como se ve, es un trastorno inmunitario que es crónico y se divide principalmente en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, hay una reacción inmunitaria inapropiada a la microbiota, ¿no? El intestino reacciona, pues no es lo que se cree, ¿no? Porque no ha sido demostrado, pero el intestino reacciona a la misma microbiota propia del paciente, ¿no? Y esto puede ser desencadenado cuando hay un estímulo como una infección, o estímulos ambientales, ¿no? Entonces acá está para distinguirlo. Principalmente la colitis ulcerosa, como el término es colitis, lo podemos asociar a que es perianal. Acá algunas cosas para distinguirla, la sangre macroscópica en heces es más frecuente en la colitis ulcerosa, ¿no? Por el mismo hecho de ser colitis. Mientras que la enfermedad de Crohn, lo que nos da pueden ser masas abdominales, fístulas, y obstrucciones, ¿no? Sobre todo porque pueden desarrollar estenosis. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn, es transmural, ¿no? Afecta a todas las capas, mientras que la colitis ulcerosa solamente afecta a la mucosa. Aparte, esta colitis ulcerosa es continua, es simétrica, no se da en todo el tubo. Por ejemplo, acá tenemos una endoscopía de una colitis. Como se ve el patrón es continuo y se da de manera simétrica, ¿no? En todo el tubo. No hay zonas libres, ¿no? Se afecta todo.
y principalmente se da en el colon, ¿no? Este es un colon normal. Mientras que esta es una enfermedad de Crohn que, como se ve esto, acá hay zonas de mucosa normal que están intercaladas con zonas Digo, afectadas, ¿cuál ¿no? es el colon normal? No se ve en la figura. Acá esta parte de acá, mucosa normal, ¿no? Mucosa normal. Sí. Ajá. Claro, mucosa Ya, del ¿yo colon normal. qué? Ya. Y este es estas serían úlceras, ¿no? Transmurales sobre todo. Y este es el tipo de colitis microscópica la colitis microscópica se asocia bueno, hay dos tipos, ¿no? Hay colitis linfocítica y colagenosa. La linfocítica se llama así porque como ven hay infiltrados linfocitarios subepiteliales, ¿no? Bastantes linfocitos subepiteliales. Mientras que acá en la colagenosa lo que predomina es el colágeno, ¿no? que prolifera. Entonces, como dice la doctora, macroscópicamente no se ve nada, pero en las tomas de biopsia sí se evidencia esto, ¿no? La colitis microscópica, los factores de riesgo para la linfocitosis, bueno, para ambas estos son el tabaco, los AINES y los inhibidores de bomba de potasio, ¿no? Y para esta de acá, para esta linfocítica, sobre todo la sertralina también, ¿no? Que se ha visto más asociada. Bueno, acá vemos un cuadro de los medicamentos, ¿no? Como les dije, las aspirinas y los AINES, la sertralina y los inhibidores de bombas de protones pueden causar esta colitis, ¿no? Y otra que es el síndrome de intestino irritable, que como les dije es una causa frecuente de diarrea funcional. Esto es un dolor abdominal asociado a cambios en el hábito defecatorio, asociados en el cambios en el hábito defecatorio, y que como les dije, pueden presentarse en forma de diarrea o de estreñimiento, ¿no? Ahora hay criterios como el de Roma 4 y los criterios de Manning, ¿no? Tienen sensibilidad parecida más o menos. Los criterios de Manning hay dolor aliviado con la defecación. Ese es más frecuente al inicio de dolor, distensión abdominal, sensación de evacuación incompleta, ¿no? Entonces sería sensación de evacuación, dolor aliviado con la defecación. Ese es más frecuente al inicio del dolor, ese es más sueltas al inicio, distensión abdominal y la sensación de evacuación incompleta que se causan por una hiperalgesia, el pasaje de los alimentos a través del intestino, ¿no? Y estos son los criterios de Roma 4, que tiene que hacer la presencia de heces líquidas sin el uso de laxantes. No deben aparte tenemos que descartar siempre que hay una patología orgánica, ¿no? Y pues tiene que haber dos más de los siguientes criterios, ¿no? Bueno, y es otra forma de estudiarlo por el tipo de diarrea acuosa, inflamatoria. No se olviden que dentro de la diarrea inflamatoria encontramos a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Sí, y eso es datos para la historia, para el examen físico, ¿no? Que nos pueden orientar. Pero acá lo importante es el diagnóstico, ¿no? Ya, acá el UpToDate nos dice que podemos hacer estas pruebas iniciales, como un hemograma, un examen de TSH, serología para enfermedad celíaca, una PCR, una velocidad de sedimentación globular, sangre oculta en heces, calprotectina, que es una proteína que mide la actividad de neutrófilos, y electrolitos, ¿no? Por si el paciente para ver su estado, ¿no? Como si eso sea deshidratación. Y aparte lo que sí hay que ver son los signos de alarma, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, que haya sangrado rectal evidente o melena, que haya dolor nocturno o diarrea, porque la diarrea en el síndrome de intestino irritable es una diarrea que se da más en las mañanas y que se asocia al consumo de alimentos, ¿no? Es postprandial. Entonces en la noche esta diarrea no tiene por qué haber, ¿no? Si es que hay, es un signo de alarma. Si es que hay dolor abdominal progresivo,
si es que hay pérdida de peso, fiebre o síntomas sistémicos que nos pueden hacer pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. Y si hay exámenes de laboratorio normales como anemia, el PCR y el BCG, que sí lo podemos pedir al inicio porque este PCR y BCG nos puede ayudar a diferenciar una enfermedad inflamatoria intestinal de un síndrome de intestino irritable, ¿no? Es una prueba sencilla que nos puede ayudar, que está elevada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no se olviden que el síndrome de intestino irritable, por otra parte, su diagnóstico es clínico, ¿no? Totalmente, porque no hay ninguna prueba que nos diga que es así, sino que más bien es una exclusión y lo vemos por sus características clínicas. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta evaluación y si hemos identificado la causa, damos manejo, ¿no? Si no hemos identificado la causa, podemos tener una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal y que si es que tenemos esta sospecha, lo que debemos hacer es una colonoscopía, ¿no? Y después esto nos dice que si aún no tenemos la causa, podemos pensar si es una causa orgánica o si es funcional. Ahora, si es orgánica, podemos hacer una endoscopía digestiva baja, una colonoscopía. Y si es una causa funcional, descartar otras causas, ¿no? Si hay síntomas progresivos, síntomas de alarma, presentación atípica, no se olviden que la enfermedad de Crohn, por ejemplo, tiene una distribución bimodal, ¿no? Se da entre los 15 y 40 años y el otro pico se da entre los 50 y 80, ¿no? Se tiene dos picos en la vida donde se presenta. Estos síntomas de alarma, ya. Si es que si es que hemos llegado al diagnóstico, si es que todavía no hemos llegado al diagnóstico, podemos hacer un test de mala absorción, ¿no? O sea, vamos de las causas más frecuentes a las más raras, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, o un cáncer si hay síntomas de alarma. Lo más raro ya sería una enfermedad malabsortiva, infecciones persistentes, endoscopías si es que todavía no lo hemos hecho, o se puede hacer imágenes como la tomografía, ¿no? Si es que aún así no hemos llegado al diagnóstico, ya vamos por la causa mucho más rara, ¿no? Que son los tumores, por ejemplo, el gastrinoma, el tumor de somatostatina, el lipoma, y incluso se puede hacer screen para el abuso de laxantes, ¿no? En pacientes que simulan la enfermedad. Ya, este es como es un laboratorio de mala absorción, ¿no? Está disminuida la hemoglobina. Como ven, son bastantes micronutrientes, ¿no? Que se dosan. Por eso es un poco difícil hacerlo. Y esto es lo mismo, pero es un cuadro del Harris. Y ya, doctor, eso sería todo. Solamente para agregar, Diego, hablaste de la clasificación de la diarrea acuosa en osmótica y secretora. Bueno, efectivamente, la osmótica es la que se está con la ingesta de alimentos, ¿no es cierto? Y la secretora no. Otro datito es el hiato osmótico que hay, ¿no es cierto? ¿Sabes eso, Diego? Sí, el GAP era más de 25, me parece. Doctora, disculpe, del gato osmótico, yo voy a explicar. Ay, queda. Seguimos entonces con Nadia. Vamos. Ya. Continúa, Nadia.
mayoría de los casos de diarrea aguda son causados por enfermedades infecciosas de evolución autolimitada, es decir, que se autolimitan a días y semanas y que no requieren la intervención médica. Pero cuando hay complicaciones como depresión de volumen, deshidratación, o hay signos de toxicidad como vómitos persistentes, dolor muscular o articular, se tiene que realizar otras medidas más exhaustivas. Primero, cuando aparecen estas complicaciones, se tiene que realizar un hemograma completo en búsqueda de resultados que sean como anemia o una alteración al recuento de leucocitos. En el caso de que se sospechara de una diarrea aguda viral, lo que se va a encontrar es que va a haber linfocitosis o puede que esté normal el recuento leucocitario. En las infecciones agudas bacterianas, lo que va a predominar van a ser leucocitosis con leucocitos inmaduros y en los casos de salmonelosis, neutropenia. También podemos realizar pruebas de leucocitos en heces para poder identificar a una diarrea inflamatoria. Tenemos la tinción Gray, que permite identificar leucocitos en sangre, la determinación de calprotectina y lactoferrina, que vienen a ser productos de neutrófilos en heces. También, por medio de los procultivos, podemos usarlos, pero tenemos que valorar la utilidad porque, por ejemplo, en el caso de que sea un paciente ambulatorio y que los resultados en heces de leucocitos hayan salido negativos, el procultivo se puede obviar y así evitar un gasto innecesario. Esto contrasta con un paciente que esté hospitalizado o que tenga como antecedente de haber recibido antibiótico-terapia previa 3 meses antes y se tiene que descartar la toxina de Clostridium difficile. También se puede identificar huevos y parásitos. También se puede realizar el ELISA para encontrar giardiasis o pruebas serológicas para encontrar amebiasis, y estos dos exámenes se tienen que realizar aun cuando los resultados en heces de leucocitos sean negativos. Otras pruebas auxiliares que se pueden realizar es la radiografía abdominal para determinar si hay colitis, ilio o megacolon. También se puede realizar colonoscopía en pacientes que presentan disentería, diarrea persistente, SIDA. En el caso del SIDA menciona que hay mayor alteración del colon derecho donde se pueden encontrar linfomas. O también se puede valorar de repente solamente hacer una sigmoidoscopía. En la biopsia, se toma biopsia de la mucosa para diferenciar una colitis autolimitada de una colitis ulcerosa crónica. Que bueno, la diferencia va a ser porque en la colitis autolimitada las criptas van a estar conservadas, su estructura, y acá van a estar anormales y va a haber granulomas y otras modificaciones. Luego, en la evaluación de la diarrea crónica, es una evaluación que es un poco más compleja porque hay una mayor variedad de diagnósticos diferenciales. Entonces, el médico lo que tiene que realizar, aparte de los exámenes de hemograma y bueno, de otros datos que se ha obtenido en la historia clínica y anamnesis, tiene que realizar un análisis de muestra de heces para poder clasificar la diarrea crónica en acuosa, inflamatoria o grasa, y poder reducir los diagnósticos diferenciales. Para poder analizar la muestra de heces puede ser de dos formas. Uno, usando una muestra aleatoria en heces, que se utilizarán métodos bioquímicos para analizarles, que son los de acá, que están en la parte inferior izquierda, que luego les explicaré, o puede ser mediante la recolección de una muestra durante un tiempo determinado, que bueno, lo ideal es de 48 a 72 horas. Y esto es muy útil para poder determinar el peso con precisión el peso de las heces y la cantidad de grasa que contiene. También se tiene que tener en cuenta que cuando se toman muestras durante un tiempo, cuando se recoge muestras durante un tiempo, al paciente se le tiene que mencionar que tiene que realizar su actividad normal, tiene que consumir su dieta normal, un promedio de 80 a 100 gramos de grasa diaria, de gramos de grasa
diaria, también suspender los antidiarreicos y tiene que tener un control en un diario del consumo de líquidos y alimentos para poder sacar las calorías y el porcentaje de grasas que consume. También se puede realizar esta recolección, bueno, durante el ayuno, y en el caso de que la diarrea persista, se sospecharía de una diarrea secretora. Bueno, en el caso de que no se tenga una muestra recolectada, se puede hacer un análisis de la muestra aleatoria, en el cual podemos encontrar ciertas propiedades que nos orienten, ¿no? a que es una diarrea acuosa, inflamatoria o grasa. En la diarrea acuosa, bueno, vamos a ver principalmente en el examen la concentración de sodio y potasio que nos van a ayudar a determinar el gap osmótico, que, bueno, el gap osmótico se va a hallar restando la osmolalidad medida, que es una constante en esta fórmula que viene a ser 290 miliosmoles por litro, que es la osmolalidad medida de las heces. Se le va a restar el doble de la suma de la concentración de sodio y potasio en el agua de las heces. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque estos cationes van a estar acompañados de aniones, por eso se multiplica por 2. El resultado de este gap osmótico nos va a llevar a saber si es una diarrea del tipo secretaria o del tipo osmótica. Cuando el gap o hiato osmótico es pequeño, nos está diciendo que es una diarrea secretora, que puede ser causado por secreción de electrolitos o una absorción inadecuada de estos. Y el hiato osmótico va a ser menor a 50 miliosmoles. Cuando el hiato osmótico o gap osmótico es alto, esto se va a presentar en una diarrea del tipo osmótico, que no va a ser ocasionada por electrolitos, va a ser ocasionada por otras sustancias poco absorbibles, como las sales de magnesio y lactulosa. La diarrea osmótica también refieren de que la diferencia entre la osmolaridad medida versus la osmolaridad calculada, vamos a ver que la osmolaridad medida va a exceder a la osmolaridad calculada. Y bueno, y otra circunstancia es que el hiato osmótico sea negativo. Y esto se va a dar cuando el paciente tenga antecedentes de haber ingerido un anión multivalente, es decir, algún laxante que tiene bastantes valencias, como el sulfatos, fosfatos, y, o sea, por un exceso de estos cationes van a jalar también bastantes aniones, y por eso va a producir como resultado de esta ecuación un gap negativo. Luego también podemos ver en la diarrea el pH. Cuando el pH es menor a 6, va a ser un indicador indirecto de que debemos sospechar de una mala absorción de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, lo que pasa es que al llegar al colon, las bacterias que están ahí lo van a fermentar y van a producir ácido y CO2, y eso va a hacer que el pH sea ácido. Va a ser un indicador indirecto. Luego, para hablar de una diarrea inflamatoria, tenemos que encontrar sangre oculta en heces y también leucocitos en heces. Sangre oculta en heces podemos encontrar en colitis, cáncer, linfomas, enfermedad celíaca. Luego, para evaluar la diarrea grasa, tenemos que evaluar el contenido en grasa. El contenido en grasa lo vamos a evaluar de dos formas. Mediante la tinción de Sudán, que es para identificar ácidos grasos, se realizará en una muestra aleatoria. Y cuando tengamos una muestra que ha sido recogida en un tiempo determinado, de acuerdo a lo que ya habíamos explicado, de que tenga su diario de alimentación, de que se suspendan los fármacos que tenga antidiarreicos y que tenga una actividad normal de ingesta, y se puede calcular que hay esta diarrea si se pierde el 7 o 9% en 24 horas. Y también un estudio encontró que los laxantes estaban relacionados con esta diarrea en 35% en un grupo de pacientes estudiados. Pero también indican que cuando se encuentra en esta muestra de esas recogidas una cantidad mayor de 14 gramos de grasa, ya es muy específico de que sea una diarrea
este torreón. También se puede evaluar el contenido de laxantes mediante pruebas químicas de cromatografía, la presencia de magnesios, fosfatos, sulfatos, antraquinones. Y también hay otros marcadores de diarrea crónica como la calprotectina para identificar neutrófilos que sean mayor a 50 microgramos, la lactoferrina de 4 a 7.5 microgramos, la proteína C reactiva de 5 a 6 miligramos por litro. También se puede realizar el ELISA o PCR para identificar giardia. Igual que la aguda, se tiene que buscar huevos o parásitos en la prueba microscópica. Y en la enfermedad celíaca, buscar glutaminasas de inmunoglobulina A. Bueno, luego en el tratamiento de diarrea aguda y diarrea crónica, tenemos que ver que principalmente lo que se va a buscar es reponer la cantidad de líquidos y de electrolitos perdidos. Se puede utilizar rehidratación oral o endovenosa. Si se utiliza rehidratación oral, se prefieren las sales de rehidratación oral que contengan glucosa, principalmente aquellos que tienen como base cereales, porque los nutrientes van a acelerar la absorción de sodio y líquido en el intestino, en el yeyuno. Por lo tanto, se prefieren estas sales, que en otras diapositivas más adelante les voy a explicar cuáles son las que hay en el mercado. Bueno, luego en el tratamiento empírico de la diarrea aguda, vamos a encontrar que la antibiótico-terapia es lo que más se utiliza, pero no en todos los casos, como ya veremos más adelante de acuerdo a un gráfico, porque la infección es la causa más frecuente de diarrea aguda. También se tiene que evaluar el contexto en el que sucede esta infección aguda. Por ejemplo, si es una infección, se sospecha de una infección bacteriana o de protozoos en una comunidad donde ya se tenga hallazgos epidemiológicos de la presencia de esto, se puede utilizar antibióticos sin que se haya tenido resultados bacteriológicos. También se puede utilizar en la diarrea del viajero. Lo que se utiliza son las fluoroquinolonas como el levofloxacino, ciprofloxacino o la rifaximina. También la rifaximina se utiliza en pacientes que tienen SIDA y se tiene que evitar utilizar cuando se sospecha de diarreas ocasionado por agentes invasivos como la Shigella, Campylobacter y Salmonella. Las diarreas persistentes que duran más de una semana, se puede utilizar metronidazol, 250 miligramos, 3 veces al día durante 5 hasta una semana. La nitoxazanida, 15 miligramos por kilo por día, hasta 3 días. También se puede utilizar fármacos antidiarreicos, como la loperamida y difenoxilato, que lo explicaré más adelante, su mecanismo de acción y sus dosis. Y en el tratamiento de la diarrea crónica, este tratamiento empírico se va a llevar a cabo cuando sea en 3 circunstancias. Cuando el tratamiento inicial, como tratamiento inicial antes de las pruebas diagnósticas, tras el fracaso de pruebas diagnósticas y cuando no existe un tratamiento específico o no haya mejora con el tratamiento inicial del supuesto caso identificado. Bueno, también se menciona que algunos médicos, cuando hay una diarrea crónica, suelen utilizar metronidazol y fluoroquinolona, pero eso no está avalado. También el uso de enzimas pancreáticas y ácidos biliares conjugados se suele utilizar como tratamiento empírico de una diarrea crónica y puede ayudar al diagnóstico de un paciente con esteatorrea, en el caso que lo resuelva. También se utilizan opioides como la codeína, morfina, opio, pero su uso refiere que está infravalorado porque se tiene miedo de que ocurra adicción, pero se tiene que tomar medidas para evitar esto, porque se ha encontrado que ayudan bastante en la diarrea crónica los opioides. Entre las medidas que se tiene que tomar es decir a los pacientes del posible efecto adictivo que pueden tener los opioides. También se le tiene que mencionar que la dosis tiene que empezar de bajas dosis hasta dosis más altas hasta encontrar la dosis efectiva. Y también el paciente tenemos que explicarle que no tiene que cambiar receta sin la autorización del médico. También se puede utilizar fármacos como el octreótido, que es un análogo de la somatostatina, que va a inhibir algunas secreciones pancreáticas y se puede utilizar en endocrinopatía, síndrome carcinoide, síndrome de vaciamiento gástrico acelerado y en el síndrome de SIDA.
También podemos utilizar fármacos alfa-adrenérgicos como la clonidina, que favorecen la motilidad y el transporte intestinal. Y se utiliza la clonidina más que todo en la diarrea diabética, pero tiene que tener cuidado con el efecto hipotensor que pueda tener. También en el tratamiento empírico de la diarrea crónica se refiere al uso de probióticos en la diarrea del viajero, en la diarrea del lactante, o cuando el paciente tenga antecedente de tratamiento antibiótico. También hay algunas plantas que contienen la berberina, que es una sustancia que estimula la absorción de líquidos y electrolitos. Los probióticos vienen a ser microorganismos vivos, como lactobacilos, bifidobacterios, saccharomyces, que se pueden ingerir, y los prebióticos son sustancias poco absorbibles de la dieta, como polisacáridos y oligosacáridos, que van a ayudar a nutrir a microorganismos que habitan en el intestino y favorecen el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Este cuadro, bueno, a continuación en esta parte de la exposición voy a centrarme a hablar sobre la terapia empírica y el diagnóstico de la diarrea aguda de causa infecciosa. Y esto lo he sacado de una guía. Y bueno, aquí podemos ver que como en la diarrea aguda, en todos los casos, tiene que haber una terapia de restitución de líquidos, que puede ser por medio de sales de rehidratación oral o por medio de alimentos o de bebidas. También luego tenemos que diferenciar si la diarrea es acuosa o es una diarrea disentérica. En el caso de que sea una diarrea acuosa, tenemos que evaluar la intensidad de la diarrea. Si es una intensidad leve, donde el paciente pueda seguir con sus actividades normales, la medida que se tiene que realizar es la hidratación y el uso de loperamida, que se va a utilizar 4 miligramos inicialmente para controlar las heces, y luego a dosis de 2 miligramos por cada deposiciones. Luego, si la diarrea acuosa tiene una intensidad de moderada a severa, tenemos que evaluar si está relacionado con una enfermedad del viajero o si no está asociada a la enfermedad del viajero. Si está asociada a la enfermedad del viajero, sí o sí tiene que haber antibiótico-terapia, como veremos en un cuadro, que es el uso de las fluoroquinolonas y de la rifaxiamina, o macrólidos como la citromicina. Pero si no está asociada a la enfermedad del viajero, se tiene que evaluar de acuerdo a la fiebre. Si tiene poca fiebre, se tiene que considerar hidratación y loperamida, pero si tiene mucha fiebre, se tiene que considerar el cultivo microbiológico. En cambio, en la diarrea disentérica, de acuerdo a la fiebre, si tiene poca o baja fiebre o no tiene, se hace el cultivo microbiológico. Si tiene bastante fiebre, también se vuelve a evaluar si es que es relacionado a la enfermedad del viajero o no relacionado a la enfermedad del viajero. Si no está relacionada a la enfermedad del viajero, se considera cultivo microbiológico. Si está relacionado a la enfermedad del viajero, se realiza un tratamiento empírico con acitromicina. Bueno, dentro de la guía, el tratamiento de la diarrea infecciosa se basa en 4 pilares. 1, la rehidratación oral. 2, el uso de prebióticos y probióticos. Y 3, la terapia no antibiótica. Y 4, los antibióticos. En la rehidratación oral menciona el uso de rehidratación electrolítica equilibrada sobre otras opciones de rehidratación oral en ancianos con diarrea severa. Buenas noches, doctora. Sí, Nadia, sigue, estás muy bien. Ya. Sigue. Ya, como les mencionaba, en la rehidratación oral, la guía menciona que se recomienda el uso de sales de rehidratación electrolítica. En la rehidratación oral, la guía menciona que el uso de soluciones de hidratación electrolítica va a ser mayor beneficiaria en los ancianos que tienen diarrea severa o en cualquier viajero con diarrea acuosa parecida al cólera. Y también menciona que, no solamente se puede, bueno, dicen que lo mejor es utilizar sales de hidratación oral,
pero de no contar con ellas se podrían utilizar de otras fuentes como de los alimentos, de jugos, bebidas deportivas, porque entre ellas se pueden complementar. Por ejemplo, acá vemos un cuadro donde vemos las soluciones de hidratación oral. Las más utilizadas son Ceralit y Enfalit. Como les expliqué al inicio, estas soluciones de hidratación oral tienen que tener como base carbohidratos para que puedan favorecer la absorción de sodio y líquidos a nivel intestinal. También podemos ver que estas soluciones tienen concentración de sodio elevadas necesarias para una correcta reposición, a comparación de las bebidas de uso común. Acá vemos que, por ejemplo, el jugo de manzana tiene muy poco sodio, el caldo de pollo tiene bastante sodio, el Gatorade tiene poco sodio a comparación de las soluciones de hidratación oral. También menciona que, por ejemplo, el Gatorade tiene poco sodio, pero se podía utilizar complementariamente, en el caso de no contar con sales de hidratación oral, con otros alimentos como, por ejemplo, el caldo de pollo o si no, galletas saladas. Y otras medidas complementarias, cuando se presenta una deshidratación severa, shock o el estado mental está alterado o falla la terapia anterior, o hay presencia de hilio, se va a aplicar la hidratación endovenosa. Cuando hay deshidratación severa, debe continuarse la deshidratación endovenosa, pero considerando que no haya factores de riesgo de aspiración y no tengo evidencia de hilio. Bueno, luego en la guía menciona sobre los probióticos y prebióticos y menciona que no se debe recomendar el uso de ellos para el tratamiento de diarrea aguda en adultos, a menos que sea el caso de una diarrea relacionada con antibióticos. Bueno, para hablar, los probióticos, como les expliqué, son microorganismos que se utilizan porque ayudan a regenerar la flora intestinal, pero bueno, vemos que en el mercado hay una serie de probióticos que están disponibles, entre los cuales se van a clasificar de acuerdo a algunos que contienen cepas de bacilos de ácido láctico, otros que contienen una cepa no patogénica de Escherichia coli, Clostridium, Streptococcus, Saccharomyces boulardii, y otros probióticos se caracterizan por ser de cepas de bacterias que han sido modificadas genéticamente para secretar inmunomoduladores. También tenemos que considerar que para que un microorganismo pueda ser considerado como probiótico, tiene que tener ciertas propiedades. Por ejemplo, propiedades que no sean patogénicas, que sea de fácil transporte, que sea estable en ácidos y en bilis, que se pueda adherir al tejido epitelial, que pueda persistir en el tracto gastrointestinal, que pueda producir sustancias antimicrobianas, que pueda modular el sistema inmune y influenciar en actividades metabólicas. Y el mecanismo de acción de los probióticos viene a ser mediante una colonización resistente, que es formar una barrera de defensa para evitar que se adhieran microorganismos patógenos. Y la unión entre probióticos y prebióticos se llama simbiosis y existen fórmulas comprimidos que se pueden utilizar los dos juntos. Y el mayor uso que se le puede dar a los probióticos es cuando se utiliza junto a antibióticos. En las terapias no antibióticas vamos a ver fármacos antidiarreicos como los subsacilatos de bismutos que se utilizan para controlar la frecuencia del paso de las heces, y también fármacos como la loperamida, que ayuda a disminuir la duración de la diarrea y aumentar la posibilidad de cura. Bueno, el subsacilato de bismuto viene a ser un fármaco antisecretor. Específicamente la parte del subsacilato es la que confiere las propiedades antisecretoras. Este fármaco se va a utilizar para la diarrea aguda. Se puede utilizar la dosis de 30 mililitros en formulación líquida o 2 tabletas de 260 miligramos aproximadamente durante cada 30 a 60 minutos y no extender las 8 dosis en un día. Y puede producir el bismuto heces negras por el sulfuro de la sal, también lengua negra.
En cambio, la loperamida, que es un fármaco antimotilidad, es un opiácido que se une a los receptores opiácidos que hay en el tracto intestinal y su mecanismo de acción es que va a producir una contracción segmentaria que va a hacer que ralentice, que disminuya la velocidad del paso de las heces y con esto va a aumentar la absorción a nivel intestinal. La dosis son 4 miligramos inicialmente, seguida de 2 miligramos después de cada deposición acuosa y que no debe exceder los 8 miligramos por día y no utilizarse más de 48 horas. Ahí, Nadia, es Ujú. no exceder más de 16. De 16. Sí, doctora, eso Sí. he visto en dos fuentes, unos dicen 8 y otros dicen 16. Bueno, utilizamos más 16. ¿Ya? 16. Y la dosis de También, ataque efectivamente es de 4, es decir, inicias con 2 tabletas. ujú, Continúa. y bueno, uno de los efectos adversos de la loperamida es el estreñimiento. En la terapia antibiótica vemos que la terapia antimicrobiana empírica, la evidencia no respalda para la infección diarreica aguda de rutina. O sea, no se debe utilizar de rutina a menos que se sospeche de que hayan patógenos bacterianos. También patógenos bacterianos que puedan ocasionar una inflamación grave, ¿no? También se desaconseja el uso de antibióticos para la diarrea adquirida en la comunidad, porque como ya sabemos, la mayoría es de causa viral. Bueno, esto es el tratamiento antibiótico recomendado para la diarrea del viajero. Vemos que lo que se utilizan son fluoroquinolonas como el levofloxacino, ciprofloxacino o floxacino, o también se pueden utilizar macrólidos como la citromicina y la rifaximina. Las fluoroquinolonas se utilizan como preferencia, pero se han reportado casos de resistencia en zonas donde hay presencia de Campylobacter y donde se sospeche que hay presencia de Campylobacter o una infección por Campylobacter, se tiene que utilizar acitromicina. Luego, las dosis de las fluoroquinolonas pueden utilizarse muy bien en una sola dosis en un día o pueden realizarse durante 3 días. Y los estudios han encontrado que hay la misma eficacia en los dos tratamientos para reducir los síntomas de la diarrea. También, bueno, yo expliqué la rifaximina que se utiliza en pacientes que tienen SIDA, síndrome de vaciamiento gástrico, y se tiene que evitar cuando se sospeche de patógenos invasivos como Campylobacter, Salmonella y Shigella. Luego, el tratamiento de la diarrea crónica, bueno, como les expliqué, al inicio se puede tratar, si ya se tiene el diagnóstico, se tiene que tratar según la etiología encontrada. Después se puede realizar una terapia empírica, que es la que ya hemos visto, en pacientes seleccionados, con el uso de opiáceos, codeína. Y también en sospecha de algunos diagnósticos, como por ejemplo en intolerancia a la lactosa, se puede realizar una restricción de lactosa y si hay mejora era por eso. También se puede utilizar la colestiramida, que es un fármaco captador de sales biliares, en aquellos pacientes que desarrollan diarrea después de una restricción ileal limitada. Y también el manejo de acuerdo a la terapia sintomática que ya hemos visto, como los antidiarreicos, la peramida, etc. Luego, las indicaciones para referencia, tenemos que ver las características de alarma. Esas son las indicaciones para referencia a una unidad de mayor resolución. Las características de alarma en los pacientes con diarrea crónica son que empiece luego de los 50 años, que haya sangrado rectal o melena, haya dolor nocturno, diarrea, dolor abdominal progresivo, que haya pérdida de peso inexplicable, fiebre u otros síntomas sistémicos, que encuentres alteraciones en el laboratorio, y que sea un pariente de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer colorectal. También, bueno, sospechar de una enfermedad inflamatoria que ya lo vimos, y el diagnóstico no concluye después de la evaluación inicial, por eso se tiene que referir, y cuando no responde la terapia empírica. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Loperamida, ¿qué es, Nadia? La pirámide es un opiáceo que, bueno, su mecanismo de acción es a nivel
se une a receptores opiáceos que hay a nivel intestinal y produce una contracción segmentaria y eso hace que el pase de las heces se vea lentificado, sea más lento. Disminución de peristalsis, ¿no? Ajá, sí. Es una ¿Qué más? ¿Dónde más actúa? En otro lado donde actúa. Ya disminuye el movimiento del pasaje. ¿Qué más? Diego, a ver. Diego está todavía, se fue a dormir. Doctora, ¿Qué más es la loperamida? sí. ¿Dónde más actúa? Sí, en la calmodulina también para disminuir la secreción de moco. Otro lado, otro lado. ¿Dónde más? Ya, peristalsis, ¿qué más? ¿Dónde más actúa la también loperamida? a nivel central. Por eso se tiene que tener cuidado porque puede causar disminución de la frecuencia cardíaca y también disminución de la frecuencia respiratoria y puede llevar a la muerte. ¿Qué más? Para con diarrea. ¿Dónde más la loperamida? Y lo dijeron la semana pasada. Incrementa el tono del esfínter anal. Eso. Sí. No se olviden. Y les pregunté la vez pasada. Muy bien, Nadia, muy bien para los dos. Muy buena exposición, es un tema muy, muy grande. En realidad, diarrea aguda, que es lo que más hemos tratado, diarrea crónica, hay que buscar la causa, está desde una insuficiencia biliar, una insuficiencia pancreática, la insuficiencia biliar puede ser anomalías en lo que son el ilion, en la mucosa para absorber las sales biliares. Otra puede ser como consecuencia, pues puede una cirugía. Cuando tenemos pérdida de más o menos un metro de ilion distal, nos da mayores consecuencias, ¿no? Y mayor posibilidad de que tenga diarrea. Dentro de ellos está la insuficiencia pancreática, como tumores, ¿no? Tumores, carcinomas, tumores neuroendocrinos. La verdad es un millón. Diarrea crónica es muy, muy complejo. Pero está muy bien, de verdad muy, muy bien, muy buena exposición para los dos. Felicitaciones. Ya ven que trabajando lo bonito, pues vamos a tener una exposición bonita e interesante y con bases, ¿no? La guía, has cogido la guía Nadia, la guía de la Sociedad Americana, muy bien. Diego, por su parte, ha tratado cada bacteria, parásito, protozoo, que es normalmente causa diarrea, ¿no? Muy bien, chicos. Lo graban su exposición y me la mandan. Listo, doctora. Gracias. Listo, doctora.